¿Alguna vez te has preguntado si esos pensamientos que surgen en lo profundo de tu mente, que parecen venir de la nada pero traen paz, claridad o convicción, podrían ser la voz de Dios tratando de hablarte? Y si te dijera que muchos creyentes pasan toda su vida esperando escuchar a Dios de forma audible, cuando en realidad Él ha estado susurrando a través de sus pensamientos desde hace años sin que se den cuenta. En este video vamos a explorar cómo Dios se comunica con nosotros usando una de las herramientas más poderosas que Él mismo diseñó, la mente. Este no es un tema para curiosos, sino para aquellos que realmente quieren vivir guiados por el Espíritu Santo en cada decisión, pensamiento y dirección. Dios no solo habla desde el cielo con truenos, ni espera manifestarse únicamente con señales espectaculares. A veces, su voz se esconde detrás de una idea que no puedes quitarte de la cabeza, de una paz que desafía la lógica, o de una incomodidad que te empuja a cambiar de rumbo. Y si hoy estás aquí, no es casualidad. Tal vez Dios ya te ha estado hablando desde hace tiempo, pero aún no sabías cómo reconocerlo. Porque cuando aprendes a identificar sus pensamientos en medio de los tuyos, tu vida espiritual da un giro irreversible. Comienzas a vivir en discernimiento, en propósito, y con una intimidad que transforma tu manera de ver el mundo. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios trabajó directamente en la mente de las personas. En Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, incluso ese impulso interno de obedecer o cambiar viene de Él. Romanos 12:2 nos exhorta a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, porque cuando tu mente cambia, tu vida cambia. Y en Isaías 26:3 se nos promete que Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Te das cuenta? Nuestra mente es tierra fértil, donde Dios siembra sus instrucciones, sus alertas y sus promesas. Pero si no sabes escuchar, terminarás confundido, viviendo entre tus propias ideas, tus emociones y las voces del mundo. Este video no solo te mostrará que Dios puede hablarte a través de tu mente, también te enseñará a diferenciar entre tus pensamientos, los del enemigo y los que verdaderamente provienen de lo alto. Vas a descubrir cómo Dios entrena tu discernimiento espiritual, cómo deposita pensamientos que se convierten en dirección, y cómo usa incluso tu memoria, tus sueños y tu imaginación para revelarte su voluntad. Vamos a recorrer este camino con humildad, con hambre de escucharle y con la certeza de que Él no es un Dios lejano, sino un Padre cercano que no deja a sus hijos sin guía. Y antes de continuar, haz algo importante. Escribe en los comentarios esta frase que marcará tu compromiso espiritual con este tema. Quiero aprender a reconocer los pensamientos que vienen del cielo. Esa declaración es una llave que abre el entendimiento y predispone tu espíritu a recibir. Dale like a este video si ya sientes que esta palabra es para ti. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, porque cada video es una señal más clara de la voz de Dios hablándote. Ahora bien, ¿cómo saber cuándo un pensamiento es una ocurrencia común o una dirección divina? ¿Cómo distinguir entre la ansiedad y la advertencia del Espíritu? ¿Y cómo fortalecer esa conexión para no vivir en confusión? Esas son las preguntas que responderemos a lo largo de este video, paso a paso, con profundidad, con verdad y con amor. No te vayas, porque este estudio puede marcar un antes y un después en tu manera de relacionarte con Dios. Prepárate. Vamos a comenzar este recorrido espiritual y revelador para descubrir cómo Dios, desde siempre, ha querido hablarte a través de tu mente. 1.
Cuando Dios planta pensamientos en tu mente, Dios no necesita gritar para hacerse oír. Él no invade, no interrumpe, no obliga. En cambio, Él siembra. Deposita pensamientos como semillas silenciosas que germinan en medio del ruido cotidiano. Y es ahí donde muchos creyentes fallan. Esperando una voz estruendosa desde el cielo, ignoran las impresiones suaves que el Espíritu Santo deja en su mente como huellas invisibles de dirección. Pero cuando uno aprende a prestar atención a esos pensamientos que no buscan protagonismo, sino transformar, comienza a experimentar la realidad de una mente guiada por lo eterno. La primera clave para reconocer que Dios habla a través de la mente es entender que Él planta, no empuja. Piensa en esas veces en las que, sin razón aparente, sentiste el deseo profundo de orar por alguien que no habías recordado en meses. O en aquellas ideas que llegan cuando estás en calma, en silencio, y que traen una claridad que ni 1000 libros podrían darte. Son pensamientos con peso, pensamientos que no son tuyos, pero que no se sienten ajenos. No vienen con ansiedad ni confusión, sino con una paz que trasciende el entendimiento. Eso es exactamente lo que Jesús prometió cuando dijo: «El Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad». Juan 16:13. No dijo que el Espíritu te gritaría la verdad, sino que te guiaría. ¿Y cómo guía a alguien que habita dentro de ti? Con pensamientos, con susurros que se sienten más tuyos que tus propios pensamientos, pero que nacen de una fuente más alta. Hay un misterio hermoso en la manera en que Dios utiliza nuestra mente. Él no la reemplaza, la transforma. No te obliga a pensar como Él, te invita a hacerlo. Es un proceso espiritual donde comienzas a reconocer qué pensamientos florecen con propósito y cuáles simplemente te distraen. Cuando un pensamiento viene de Dios, generalmente tiene un fruto inmediato en tu interior: paz, convicción, gozo, dirección o arrepentimiento. No deja espacio a la confusión, no se contradice con la palabra, no te esclaviza, te libera, no te aleja del amor, te acerca al Padre. Muchos se preguntan: ¿y cómo puedo saber que ese pensamiento no es mío? La verdad es que Dios no siempre separa lo divino de lo humano. Él se complace en habitar en vasijas frágiles como las nuestras. Por eso, no siempre podrás decir: «Esto lo pensé yo», o «Esto lo pensó Dios». A veces lo sabrás por el fruto, otras veces por la insistencia de ese pensamiento, y otras por la paz sobrenatural que deja a su paso. Es como si Dios escribiera en las paredes invisibles de tu conciencia, y con el tiempo aprendes a leer su letra. Pero para llegar a ese nivel de discernimiento necesitamos un entrenamiento, no físico, sino mental y espiritual. Romanos 8:5 dice que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Pensar, meditar, discriminar. Ese es el proceso por el cual Dios nos forma para poder recibir su dirección. Si tu mente está constantemente saturada de distracciones, preocupaciones o pensamientos no renovados, será difícil detectar sus semillas. Por eso es vital cultivar el silencio interior, el reposo mental, la práctica de meditar en la palabra, no para vaciar la mente, sino para llenarla con lo eterno. Y aquí es donde muchos creyentes fallan. Oran pidiendo dirección, pero viven con la mente tan ocupada que cuando Dios responde, no lo escuchan. Imagina que estás en una habitación llena de radios encendidas, cada una con un canal distinto. ¿Cómo escucharías una voz suave en medio de ese caos? No se trata de que Dios no hable, sino de que no hemos aprendido a bajar el volumen del mundo y subir el del espíritu. A veces Dios susurra porque quiere que nos acerquemos. Hay pensamientos que vienen con urgencia, pero sin ansiedad, con fuerza, pero sin violencia, con claridad, pero sin soberbia.
Son pensamientos que no se apagan con el paso de las horas, pensamientos que no se desvanecen con los argumentos de la lógica, pensamientos que, al obedecerlos, producen fruto de obediencia. No siempre son cómodos, a veces son confrontadores, pero siempre llevan una intención redentora. Dios nunca te hablará para condenarte, pero sí para corregirte, dirigirte, advertirte o fortalecer tu fe. Y lo hará muchas veces en la intimidad de tu mente, porque ahí es donde se libran las verdaderas batallas espirituales. Por eso, necesitamos desarrollar un hábito de chequeo mental. Preguntarnos con honestidad, ¿este pensamiento me está acercando al carácter de Cristo? ¿Me produce paz o confusión? ¿Tiene fundamento bíblico o es solo un impulso emocional? ¿Me edifica o me acusa? Porque el enemigo también puede plantar pensamientos, pero los suyos vienen con veneno disfrazado de lógica. En cambio, cuando Dios planta, algo florece, y eso solo se puede discernir con el tiempo, con intimidad y con una mente rendida. Lo maravilloso de todo esto es que Dios no exige perfección en este proceso. Él sabe que muchas veces confundiremos su voz, pero aún así sigue sembrando, sigue hablando, sigue formando, porque su mayor deseo no es solo darte una dirección específica, sino enseñarte a caminar en comunión con Él. Él quiere que aprendas a reconocer sus pensamientos como parte de una relación viva, no como eventos aislados. Y cuando entiendes esto, ya no solo oras para hablarle, sino para sintonizar tu mente con la suya, porque ahí, en ese lugar invisible entre tu pensamiento y su espíritu, comienza el verdadero diálogo con Dios. Cuando un creyente comienza a ejercitar esta sensibilidad espiritual, su vida entera cambia de rumbo. Deja de depender de señales externas, de confirmaciones repetidas, de la opinión de todos los que le rodean, y empieza a confiar en esa comunión secreta que ocurre en lo más íntimo de su ser. A partir de ahí, no necesita que alguien le diga constantemente lo que debe hacer, porque reconoce cuando un pensamiento lleva la firma del cielo. Esa es la marca que distingue a los que caminan con Dios. No solo conocen su palabra, también han aprendido a escuchar su voz cuando sus pensamientos son moldeados por ella. Esto no sucede de la noche a la mañana. Requiere disciplina, humildad y disposición para ser corregido, porque muchas veces la voz de Dios en tu mente no será una afirmación dulce, sino una confrontación firme. Tal vez te diga que dejes ese resentimiento que has estado justificando. Tal vez te muestre que esa decisión que ibas a tomar, aunque parecía lógica, no viene de su voluntad. O puede ser que te impulse a hacer algo que temes, hablar con alguien, pedir perdón, servir, soltar algo que amas. Pero aunque te cueste obedecer, sabrás que ese pensamiento no es producto del miedo ni del ego. Es dirección divina. Y cuando obedeces, experimentas el fruto, porque cada pensamiento sembrado por Dios tiene propósito y resultado. Una mente dirigida por Dios no es una mente pasiva. No es alguien que espera que todo venga de lo alto, sin responsabilidad personal. Al contrario, es una mente activa, que discierne, que compara, que filtra, que evalúa cada pensamiento a la luz de la palabra. Porque Dios no bendice la ignorancia espiritual. Él premia la diligencia, y la mente que se dispone a ser entrenada en ese discernimiento se convierte en un campo fértil para recibir instrucciones del cielo. En 1 Corintios 2:16, Pablo escribe algo impactante. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No dice que la tendremos en el futuro, dice que ya la tenemos. Entonces, ¿por qué hay tantos creyentes confundidos? Porque tenerla no es lo mismo que usarla. Tener la mente de Cristo significa que tenemos acceso a su perspectiva, a su sensibilidad, a su discernimiento. Pero si no cultivamos esa conexión, si no aprendemos a detenernos, a escuchar, a discernir,
viviremos como si no la tuviéramos. Es como alguien que tiene un pozo de agua en su terreno, pero muere de sed porque nunca acaba. El Espíritu Santo está en ti. La mente de Cristo te ha sido dada, pero necesitas aprender a cavar en el lugar correcto para que fluya el río de revelación, dirección y paz. Una forma práctica de entrenar esta sensibilidad es escribir. Sí, escribir. Llevar un diario de oración donde anotes esos pensamientos que crees que vienen de Dios. Luego los comparas con la palabra. Preguntas: ¿esto refleja el carácter de Cristo? ¿Produce fruto espiritual? ¿Me lleva a una acción correcta? Con el tiempo empezarás a notar patrones. Verás cómo ciertas ideas se repiten, cómo ciertas frases te persiguen con ternura y convicción. Eso no es tu imaginación. Es el Espíritu de Dios hablándote en el lenguaje de tu mente, con la dulzura de un padre que quiere guiarte en todo. Otra herramienta poderosa es el silencio. Vivimos en un mundo ruidoso. Todo compite por nuestra atención. Pero el Espíritu Santo no compite. Él espera. Y cuando encuentra un corazón dispuesto a callar para escuchar, allí planta sus pensamientos más claros. No se trata de vaciar tu mente, sino de silenciar lo que estorba. Dejar de llenar cada espacio con distracción y abrir ese lugar santo donde su voz pueda resonar sin interferencias. Jesús mismo se apartaba para orar, se alejaba del bullicio, buscaba la soledad, y en esos momentos el Padre le revelaba dirección, fuerza y claridad. Si el Hijo de Dios necesitaba eso, ¿cuánto más nosotros? Cuando desarrollamos una vida de quietud interior, comenzamos a identificar la diferencia entre un pensamiento humano, uno oscuro y uno divino. Los pensamientos de Dios no solo iluminan, también ordenan. No solo dan paz, también dan propósito. No solo consuelan, también desafían. Es por eso que no siempre se sienten cómodos, pero siempre son justos, porque Dios no piensa como nosotros. Sus pensamientos son más altos. Isaías 55:9 lo dice con claridad. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pero a pesar de esa altura, Él ha elegido acercarse. Ha decidido plantar sus pensamientos en nuestra mente redimida para que podamos caminar como hijos guiados, no como huérfanos espirituales. Y cuando te acostumbras a esa guía interior, tu oración cambia. Ya no es un monólogo de pedidos, sino un diálogo constante. Una conversación viva, donde oras mientras piensas, piensas mientras oras, y descubres que Dios no está lejos. Está ahí, susurrando sabiduría en medio de tu razonamiento, trayendo claridad en medio de tu confusión, y guiándote, paso a paso, a través del camino de tu mente. Al final, lo que Dios busca no es solo darte instrucciones. Él quiere moldearte desde adentro, transformarte por medio de la renovación de tu entendimiento. Y eso comienza cuando reconoces que esos pensamientos que traen vida, dirección, verdad y paz no son casuales. Son evidencia de que el Espíritu Santo está hablándote. Y cuando aprendes a reconocer esa voz, ya nada vuelve a ser igual. Porque ahora caminas sabiendo que no estás solo, que cada pensamiento puede ser una semilla del cielo, y que Dios, en su infinita sabiduría, eligió tu mente como uno de los lugares más sagrados donde manifestar su voluntad. Y 2. ¿Cómo discernir si un pensamiento viene de Dios o no? Una de las preguntas más profundas que un creyente se hace cuando comienza a escuchar pensamientos que le conmueven, le confrontan o le guían es: ¿cómo sé si esto es de Dios o simplemente es algo que me inventé? Es una pregunta honesta y a la vez fundamental, porque no basta con saber que Dios puede hablarte a través de la mente, necesitas aprender a discernir cuándo lo está haciendo.
La mente del creyente no es un campo neutral, es un territorio en disputa entre lo divino y lo carnal, entre lo celestial y lo emocional. Y quien no aprende a distinguir entre las voces que lo habitan, vivirá en un estado de confusión constante, llamando a lo suyo voluntad de Dios y rechazando lo de Dios como si fuera suyo. El primer principio que debemos establecer es este: Dios no se contradice. Cualquier pensamiento que venga del Señor estará en completa armonía con su carácter revelado en las Escrituras. Puede desafiar tu lógica, puede interrumpir tus planes, puede incomodarte emocionalmente, pero jamás te alejará del amor, la verdad, la justicia ni la paz. Si sientes un pensamiento que te impulsa a odiar, a vengarte, a mentir, a temer sin razón, a esconderte de tu llamado, ese pensamiento no viene de Dios. Por más convincente que suene, por más sentido que parezca tener. Dios no se contradice porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Un pensamiento de Dios no solo se identifica por su contenido, sino también por su fruto. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. Y aunque hablaba de personas, este principio también aplica a los pensamientos. Un pensamiento que viene de Dios produce paz, aunque el proceso sea incómodo. Trae claridad incluso cuando aún no tienes todas las respuestas. Provoca obediencia, te conduce a la verdad y te deja con una sensación profunda de que estás caminando hacia el propósito de Dios, no escapando de Él. En cambio, los pensamientos que no vienen de Él, por muy lógicos que parezcan, suelen tener un fruto diferente. Te dejan estancado, confundido, enredado en argumentos internos sin avance real. Son como espinas mentales que no sanan, solo lastiman. Otro criterio esencial para discernir si un pensamiento viene de Dios es la constancia. Los pensamientos que nacen de nuestras emociones suelen ser pasajeros. Hoy creemos una cosa, mañana otra. Pero los pensamientos de Dios se repiten en el tiempo, con una firmeza serena. No se desvanecen con el estado de ánimo ni con las circunstancias. Vuelven, susurran, insisten con amor. Si hay un pensamiento que no puedes ignorar, que sigue apareciendo en oración, en la palabra, en conversaciones inesperadas, préstale atención. Tal vez no es una ocurrencia más. Tal vez es Dios tocando la puerta de tu entendimiento para que le escuches, pero también es necesario mencionar que el enemigo sabe imitar. Sabe disfrazar pensamientos como si fueran tuyos o incluso como si fueran de Dios. Por eso, la palabra de Dios no solo es tu guía, es tu filtro. Hebreos 4:12 dice que la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, actúa como un espejo espiritual que te permite ver qué hay detrás de ese pensamiento. ¿Es temor disfrazado de prudencia? ¿Es orgullo disfrazado de dignidad? ¿Es egoísmo disfrazado de autocuidado? Solo la palabra tiene el poder de separar con claridad lo que viene de la carne, lo que viene del enemigo y lo que viene del espíritu. Aquí es donde muchos tropiezan. Confunden su ansiedad con la voz de Dios. Creen que porque sienten algo con intensidad, eso ya es señal de dirección divina. Pero la intensidad emocional no es garantía de origen espiritual. Hay que aprender a dejar reposar los pensamientos, darles tiempo, llevarlos a la presencia de Dios y esperar, porque lo que viene del espíritu permanece. Lo que es de la carne se disuelve. Lo que viene de Dios se sostiene con la verdad, no con la emoción. Una herramienta clave en este proceso de discernimiento es el consejo espiritual. Dios no te diseñó para caminar solo. Él ha puesto pastores, líderes, hermanos maduros en la fe, para ayudarte a confirmar si ese pensamiento que crees que viene de Dios realmente está alineado con su voluntad.
Proverbios 11:14 lo dice claramente. En la multitud de consejeros hay seguridad. No se trata de depender siempre de otros para escuchar a Dios, sino de validar en comunidad lo que estás recibiendo en lo secreto. A veces, en medio de nuestra lucha emocional, no vemos con claridad. Y un hermano que nos ama puede ayudarnos a ver lo que nosotros no estamos viendo. También es importante reconocer que no todos los pensamientos que surgen en nuestra mente requieren obediencia inmediata. Algunos son revelaciones, otros son advertencias, otros son invitaciones a interceder, otros son promesas para el futuro. No todos los pensamientos que vienen de Dios son para actuar ahora. Algunos son para escribir, meditar, guardar y esperar. Recordemos el ejemplo de María, la madre de Jesús. Cuando recibió palabras proféticas, dice la Escritura que guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lucas 2:19. Saber cuándo actuar y cuándo esperar es parte del discernimiento espiritual que Dios quiere desarrollar en nosotros. Ahora bien, hay un tipo de pensamiento que, aunque venga con suavidad, tiene un poder transformador inmediato, aquel que te lleva al arrepentimiento. Ese pensamiento que te muestra con claridad que estás caminando fuera del propósito de Dios, que te quebranta sin condenarte, que te confronta con amor y te empuja a cambiar. Ese pensamiento, amado hermano, no viene del enemigo. El enemigo acusa. Dios redarguye, el enemigo te lanza culpa, Dios te ofrece restauración. Por eso cada vez que sientas en tu mente una sacudida que te mueve a volver al Padre, no lo rechaces, no lo postergues. Esa es la voz de Dios, hablándote desde dentro, llamándote de regreso a casa. Discernir la voz de Dios en tus pensamientos no es un evento, es un estilo de vida, es una práctica diaria, un proceso de sensibilidad espiritual que crece con la obediencia, se fortalece con la palabra, se pule con el tiempo y se afirma en la comunión. Y aunque al principio puedas equivocarte, Dios honra tu intención de escucharle. Él no busca expertos, busca hijos dispuestos. No demanda perfección, sino rendición. Y cuando tú decides vivir atento a lo que Él deposita en tu mente, comienzas a ver cómo tus pensamientos se convierten en un canal de dirección, consuelo y verdad. Porque cuando Dios quiere hablarte, no necesita romper el cielo ni hacer temblar la tierra. A veces solo necesita un corazón que esté dispuesto a pensar con Él. Es aquí donde comprendemos que la mente no es un enemigo a vencer, sino un instrumento a redimir. Durante años, muchos creyentes han visto la mente como un obstáculo espiritual, como si pensar fuera sinónimo de dudar o razonar fuera contrario a la fe. Pero nada más lejos de la verdad. Dios es el autor de la mente humana, y la redención que trajo Cristo alcanza también esa esfera. De hecho, la transformación profunda de una persona comienza cuando su mente es renovada por el Espíritu. Cuando sus pensamientos se alinean con los de Dios, sus decisiones cambian, su carácter madura y su vida entera toma un nuevo rumbo. Por eso es tan importante no solo discernir si un pensamiento viene de Dios, sino también permitir que nuestra mente sea cada día más habitable para Él. Para esto hay que alimentar la mente con verdad. La Escritura no es solo un libro para leer en los devocionales, es el patrón que purifica el pensamiento y afina la percepción espiritual. Colosenses 3:16 nos exhorta: la palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia. No dice que la leas una vez al día, dice que habite, que viva, que respire dentro de ti, que sea la fuente de donde brotan tus pensamientos, tus juicios, tus decisiones. Porque cuanto más llena esté tu mente de la palabra, más fácilmente reconocerás cuando Dios te está hablando a través de ella.
Es como alguien que ha aprendido a distinguir una voz entre cientos. ¿Cómo lo logra? Escuchándola todos los días. Pero alimentar la mente también implica cuidarla. ¿Qué contenidos consumes? ¿Qué conversaciones sostienes? ¿Qué pensamientos dejas crecer sin confrontarlos? Muchos creyentes se quejan de no escuchar a Dios, pero llenan su mente con ruido, crítica, temor, entretenimiento vacío y pensamientos sin filtro. Es como pretender cultivar un jardín mientras dejas crecer maleza sin control. Si quieres escuchar a Dios con claridad en tu mente, debes convertir ese lugar en un terreno fértil para la verdad. No perfecto, pero sí consagrado. No impecable, pero sí dispuesto. Una mente que elige qué alimentar, a quién escuchar y a qué pensamientos dar hospedaje. Ahora bien, uno de los desafíos más grandes en este proceso es diferenciar entre la voz de Dios y la del enemigo, porque el enemigo también habla y lo hace muchas veces en forma de pensamiento. Él sabe cómo disfrazar sugerencias como si fueran razonamientos tuyos. Usa tu tono mental, tus memorias, tus debilidades emocionales para introducir ideas que parecen tuyas, pero en realidad son mentiras estratégicas. Jesús fue tentado de esta manera. Satanás no apareció como una figura horrenda, sino con palabras, con pensamientos, incluso usando escritura fuera de contexto. Eso debe alertarnos. No todo lo que suena espiritual viene de Dios. No todo pensamiento que apela a la lógica es verdad. Por eso es indispensable tener una mente entrenada, no solo inspirada. Una mente entrenada no es aquella que nunca duda, sino aquella que ha aprendido a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10:5. ¿Qué significa eso? Que no dejas que cualquier pensamiento haga lo que quiera en tu interior. Lo confrontas, lo detienes, lo examinas a la luz de la palabra, y si no pasa la prueba, lo descartas. Ese es el ejercicio diario de quienes quieren vivir guiados por el Espíritu. No basta con sentir que algo suena bien o tiene sentido. Lo que cuenta es si ese pensamiento glorifica a Dios, si refleja su carácter y si edifica tu vida espiritual. Porque a veces el enemigo no te quiere destruir con un ataque frontal, sino con una mentira suave que te aparte poco a poco del propósito. También hay que hablar de las emociones. A menudo confundimos emociones intensas con revelación divina. Sentimos algo con fuerza y asumimos que viene de Dios. Pero las emociones, aunque legítimas, no siempre son indicadores confiables. Puedes sentir paz en medio de un error si tu conciencia está dormida. O puedes sentir incomodidad frente a una dirección correcta, porque el Espíritu está quebrantando tu orgullo. Por eso, no debemos guiarnos por cómo nos sentimos respecto a un pensamiento, sino por la verdad que lo sustenta. La emoción puede acompañar una palabra de Dios, pero nunca debe ser el filtro que determine si es verdadera o no. Un pensamiento que viene de Dios, incluso se incomoda, lleva dentro una semilla de libertad. No manipula, no presiona, no aplasta, guía con autoridad, pero también con ternura. Te hace ver la verdad, aunque duela. Te confronta, pero sin destruirte. Es como una cirugía espiritual. Te abre, te corrige, pero siempre para sanar. Si un pensamiento te llena de desesperanza, de condenación, de odio, de deseo de huir o de esconderte, probablemente no viene del cielo. Pero si te conduce a volver a Dios, a ordenar tu vida, a pedir perdón, a caminar con más fe, entonces no lo ignores. Tal vez ese es el susurro del Espíritu hablándote más fuerte que nunca. Y hay algo más. El tiempo confirma. Muchas veces lo que creemos que es de Dios se prueba en la práctica. Obedeces ese pensamiento y ves el fruto. Caminas en esa dirección y todo comienza a alinearse. El Espíritu da testimonio.
Los resultados afirman lo que en su momento fue solo una impresión. Por eso es importante registrar, orar, esperar y luego actuar. Porque Dios no tiene prisa, pero tampoco se contradice. Y si Él realmente te habló, verás que lo que comenzó como un pensamiento termina convirtiéndose en un camino. Discernir los pensamientos que vienen de Dios es en el fondo una forma de adoración. Es decirle, Señor, no quiero pensar sin ti. No quiero vivir guiado solo por mi mente humana. Quiero que seas tú quien moldee mis pensamientos, quien purifique mis intenciones, quien inspire mis decisiones. Esa es la vida que honra a Dios. No la de quien nunca se equivoca, sino la de quien constantemente está preguntando, ¿esto viene de ti, Señor? Porque esa pregunta, cuando se hace con sinceridad, es la puerta que Dios usa para entrar, hablar y transformar desde dentro. Y si tú aprendes a vivir así, con una mente que escucha, que filtra, que obedece y que se rinde, te aseguro algo. Tu vida nunca más será gobernada por el ruido externo ni por el caos interno, porque habrás descubierto que, incluso en lo más profundo de tu mente, Dios sigue siendo un Padre que guía, que forma, que habla, y tú, su Hijo amado, aprenderás a pensar con Él. 3. Entrenar la mente para reconocer la voz de Dios. Dios no solo quiere hablarte de vez en cuando. Su deseo es que aprendas a vivir en diálogo continuo con Él, que tu mente se convierta en un espacio donde su voz fluya sin obstáculos, sin interferencias y sin dudas constantes. Pero eso requiere entrenamiento, porque así como los sentidos naturales se agudizan con el uso, los sentidos espirituales también deben ser ejercitados para discernir el bien del mal, lo verdadero de lo falso, lo divino de lo humano. El problema no es que Dios no hable. El verdadero problema es que muchos no están entrenando su mente para escucharlo con claridad. El apóstol Pablo le escribió a los hebreos, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5:14. Ese uso, ese ejercicio no es automático. No viene solo con el paso del tiempo, viene con práctica intencional. Escuchar a Dios a través de la mente no es un don exclusivo de unos pocos, sino una habilidad espiritual que se puede y se debe desarrollar. Pero así como el músculo que no se usa se atrofia, la mente que no se somete a entrenamiento espiritual termina dominada por pensamientos erráticos, emociones desenfrenadas y voces extrañas. El primer paso para entrenar la mente es reconocer su estado actual. ¿Qué tipo de pensamientos dominan tu interior? ¿Tu mente es un espacio de orden o de confusión, de paz o de ansiedad, de fe o de temor? Porque lo que llena tu mente determina tu sensibilidad a la voz de Dios. Una mente saturada de quejas difícilmente podrá percibir una instrucción divina. Una mente obsesionada con el control no podrá ceder el paso a la dirección del Espíritu. Por eso, antes de pedir claridad, debemos buscar limpieza. Antes de pedir que Dios hable más fuerte, debemos aprender a silenciar lo que no viene de Él. Uno de los ejercicios más poderosos para entrenar la mente espiritual es la meditación bíblica. No se trata solo de leer la Biblia, sino de sumergirse en ella, de permitir que sus palabras formen parte de tu diálogo interno. Meditar es repetir, es saborear, es dejar que la verdad desplace la mentira. Salmo 1 dice que el hombre bienaventurado es aquel que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Por qué? Porque ese hombre, al meditar,
reconfigura su mente, reprograma sus pensamientos. Deja de pensar como piensa el mundo y comienza a pensar como piensa Dios. La meditación bíblica no requiere un lugar especial ni una fórmula complicada. Puede hacerse en cualquier momento del día. En lugar de dejar que tu mente divague, puedes tomar un versículo y repetirlo, pensarlo, aplicarlo a tu situación actual. Por ejemplo, si estás enfrentando temor, puedes meditar en 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mientras lo repites, lo visualizas, lo internalizas, estás dándole a tu mente un nuevo lenguaje. Estás afinando el oído espiritual para que cuando Dios hable, tu mente ya tenga el vocabulario adecuado para entenderlo. Otra práctica esencial para entrenar la mente es la oración contemplativa. No solo hables en tus tiempos de oración. Aprende a estar en silencio, aprende a escuchar, a quedarte quieto, a permitir que el Espíritu Santo te hable sin necesidad de palabras audibles. Hay momentos en los que Dios no necesita que ores más, sino que te detengas y le permitas llenar tus pensamientos con su presencia. El silencio interior es el terreno donde florecen las instrucciones divinas. Muchos se pierden esta dimensión porque creen que orar es solo hablar, pero orar también es escuchar, también es quedarte callado con reverencia y permitir que Él invada tu mente con su luz. Este tipo de oración transforma tu percepción. Empiezas a notar cuando un pensamiento no encaja con la paz de Dios. Te vuelves más sensible a los cambios sutiles en tu espíritu. Comienzas a identificar los pensamientos que vienen cargados con la atmósfera del cielo, y cuando entrenas tu mente de esta manera, los pensamientos de Dios ya no son eventos aislados, sino parte natural de tu día. Puedes estar en medio de una conversación, caminando por la calle, o incluso trabajando, y de repente llega una idea, una advertencia, una convicción. Y sabes que no vino de ti, porque has aprendido a conocer el tono de su voz en tu mente. La música también es una herramienta que puede alinear tu mente con el espíritu. Escuchar alabanzas que exalten a Dios, que estén basadas en la verdad bíblica, puede ayudarte a crear un ambiente mental favorable para escucharle. No se trata de usar la música como fondo emocional, sino como un puente espiritual. La adoración verdadera reordena tus pensamientos, eleva tu mente de lo terrenal a lo eterno. Y en ese ambiente, muchas veces, Dios deposita pensamientos claros, reveladores, que no habrías recibido en medio del ruido cotidiano. También es fundamental cultivar relaciones que fortalezcan tu discernimiento. Rodéate de personas que escuchen a Dios, que vivan con una mente espiritual, que hablen con sabiduría. Las conversaciones espirituales afinan tu percepción, porque Dios también habla a través de otros. Y cuando escuchas a alguien maduro decir algo que confirma lo que ya estaba latiendo en tu mente, esa confirmación fortalece tu oído espiritual. Aprendes a reconocer patrones, a distinguir estilos, a identificar cómo Dios suele hablarte. Una mente entrenada también es una mente que renuncia al control, porque uno de los mayores obstáculos para escuchar a Dios es la necesidad de controlar cada detalle. Cuando tú decides rendir tu razonamiento humano para que el Espíritu lo guíe, comienzas a pensar con libertad. Dejas espacio para que Él inspire tus ideas, dirija tus decisiones y redirija tus caminos. A veces, ese pensamiento que te saca de tu zona de confort es la respuesta que estabas esperando, pero solo los que tienen una mente entrenada pueden discernir cuándo es Dios interrumpiendo su lógica para guiarles con sabiduría. No podemos olvidar que hay temporadas de entrenamiento más intensas. Momentos en los que Dios parece hablar menos para que tú aprendas a confiar más. Instantes en los que no todo es claro,
pero sí constante. Y es ahí donde tu mente se moldea, en el silencio, en la espera, en la repetición. Porque el entrenamiento espiritual no siempre se siente glorioso. A veces es incómodo, a veces parece inútil. Pero cada vez que eliges pensar conforme a la palabra, callar una mentira, rechazar un pensamiento impuro, abrir tu mente al espíritu, estás fortaleciendo el músculo del discernimiento y cuando menos lo esperes, llegará el momento en que, ante una decisión importante, un pensamiento nacerá en ti como un río de paz. No vendrá con gritos, ni con confusión, ni con ansiedad. Vendrá con la firmeza del cielo, y tú sabrás, Dios me está hablando. Y no lo dudarás, porque lo habrás entrenado, porque habrás cultivado una mente sensible, porque habrás sido fiel en lo oculto. Y entonces, cada pensamiento que provenga de Dios será recibido como lo que es, una palabra viva que dirige, transforma y edifica desde lo más profundo de tu mente hasta lo más visible de tu vida. Al llegar a este punto, es necesario comprender que entrenar la mente para reconocer la voz de Dios no es solo una práctica de crecimiento espiritual, sino una responsabilidad que define tu caminar. Porque no hay nada más peligroso para un creyente que caminar convencido de que escucha a Dios, cuando en realidad está siguiendo sus propias suposiciones. Es por eso que este entrenamiento no puede ser superficial ni esporádico. Debe formar parte de tu estilo de vida, como respirar, como alimentarte, como orar. No puedes darte el lujo de vivir con una mente que no ha sido santificada, porque tarde o temprano tomarás decisiones basadas en pensamientos equivocados. Y cada pensamiento erróneo tolerado puede convertirse en una acción fuera de la voluntad de Dios. Este entrenamiento requiere, además, humildad constante, porque el orgullo espiritual es una de las trampas más sutiles y peligrosas en este camino. Cuando una persona cree que ya siempre puede reconocer la voz de Dios sin posibilidad de error, se vuelve imprudente, testaruda y espiritualmente peligrosa. Por eso, uno de los hábitos más saludables que puedes cultivar es preguntarte con regularidad: ¿podría estar equivocado? ¿Estoy seguro de que este pensamiento viene de Dios o solo deseo que lo sea? Esa autoevaluación, lejos de ser una señal de debilidad, es una muestra de madurez espiritual. Los verdaderos hijos de Dios no presumen su discernimiento, lo revisan a la luz del Espíritu y se dejan corregir. Otra herramienta profunda de entrenamiento mental es el ayuno. No se trata solo de abstenerse de alimentos. El verdadero poder del ayuno está en callar la voz de la carne para amplificar la del espíritu. Cuando ayunas, tu mente se limpia, tu alma se aquieta, tu espíritu se despierta, y en ese terreno quebrantado, los pensamientos de Dios se oyen más claros. El ayuno no manipula a Dios, no lo obliga a hablar, pero sí te prepara a ti para escuchar mejor. Es como bajar el volumen del mundo para sintonizar la frecuencia del cielo. Muchos creyentes han recibido sus mayores revelaciones, sus decisiones más importantes y sus pensamientos más inspiradores en medio de un tiempo de ayuno. La confesión también es vital. Muchas veces los pensamientos de Dios no fluyen porque hay pensamientos ocultos que nos gobiernan desde la sombra, ideas que nunca hemos confrontado, temores que nunca hemos confesado, heridas que nunca hemos sanado. Y mientras esas estructuras estén ahí, será difícil que los pensamientos divinos prosperen. Santiago 5:16 dice: «Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados». Aunque este versículo habla de pecados, el principio es más amplio.
Cuando sacas a la luz lo que te ha estado controlando mentalmente, haces espacio para que Dios hable sin interferencias. Hay pensamientos que solo pueden ser reemplazados cuando te atreves a confrontarlos con la verdad. Y muchas veces eso comienza con una confesión honesta. También debes entender que Dios no solo quiere hablarte a través de grandes revelaciones. A veces, los pensamientos más simples son los más divinos, como esa idea de llamar a alguien para animarlo, o esa convicción de no responder con enojo, o ese deseo de comenzar algo nuevo que glorifique a Dios. No ignores esos pensamientos cotidianos que producen fruto espiritual. Dios no siempre te hablará para cambiar el mundo, a veces te hablará para cambiar tu día. Y si aprendes a obedecer en lo pequeño, Él confiará en ti lo grande. Una mente entrenada es también una mente agradecida, porque el agradecimiento purifica el enfoque, te hace ver la vida con lentes de fe. Y cuando tu mente está llena de gratitud, es mucho más fácil percibir los pensamientos que vienen de un Padre amoroso. El que vive quejándose no puede escuchar con claridad, pero el que cultiva una mente agradecida, aún en medio del dolor, afina su oído espiritual. Porque el agradecimiento no es ignorar la realidad, es elegir mirar desde la perspectiva de Dios. Y cuando eliges eso, tus pensamientos se elevan, se limpian, se alinean. Y no olvides que, a veces, Dios no te hablará para responder una pregunta específica, sino para cambiar tu enfoque. Tal vez tú estás esperando una respuesta puntual. ¿Debo tomar este trabajo? ¿Debo mudarme? ¿Debo comenzar esta relación? Pero Dios, en lugar de darte una orden directa, deposita pensamientos que transforman tu carácter, paciencia, sabiduría, discernimiento, humildad. Y cuando esos pensamientos crecen en ti, tú mismo sabes qué hacer, porque el objetivo de Dios no es solo darte respuestas, es formarte, y cuando tu mente ha sido formada por Él, ya no necesitas depender de señales constantes, porque has sido capacitado para juzgar lo que es bueno, agradable y perfecto. La repetición también juega un papel clave. Si un pensamiento viene de Dios, muchas veces se repetirá de formas distintas. Lo verás reflejado en la palabra, lo escucharás en una predicación. Alguien lo mencionará sin saber, y cada repetición será como un eco del cielo diciéndote, sí, soy yo hablando. No porque Dios tenga que repetir para ser claro, sino porque sabe que a veces nosotros necesitamos confirmación. Y Él es tan paciente que decide hablarte de múltiples maneras hasta que tu mente lo capte. Pero si no estás entrenado, puedes ignorar la repetición y pensar que es coincidencia. En cambio, si estás atento, sabrás que Dios te está rodeando de pensamientos con propósito. Hay un momento en la vida del creyente en que todo esto se vuelve natural, en el que ya no tiene que esforzarse tanto por discernir, porque su mente ha sido tan moldeada que la voz de Dios se vuelve familiar, como el pastor que conoce el tono exacto del balido de sus ovejas, como el músico que reconoce una nota en medio de una orquesta. Así también tú llegarás a ese punto si perseveras, y entonces tus pensamientos serán como una sinfonía donde Dios compone melodías de dirección, corrección, esperanza y verdad. Ya no andarás confundido porque habrás sido entrenado, ya no vivirás a prueba y error porque caminarás con discernimiento. Y cuando otros se pregunten, ¿cómo sabes que eso venía de Dios? Tú solo sonreirás y dirás, porque lo escuché en mi mente y lo sentí en mi espíritu. Ese es el fruto de una mente entrenada: seguridad espiritual, claridad mental y obediencia práctica. Ya no dudas con cada decisión, porque sabes quién te guía.
Ya no te enredas en pensamientos inútiles porque has aprendido a desechar lo que no edifica. Y ya no necesitas señales extraordinarias para saber qué hacer, porque has desarrollado la sensibilidad suficiente para reconocer cuando el cielo ha hablado, incluso en el susurro más sencillo de tu interior. Y si ese es el camino que deseas recorrer, entonces sigue entrenando tu mente. Sigue llenándola de palabra, de silencio, de oración, de consejo, de obediencia. Porque mientras más moldeada esté tu mente por el Espíritu, más clara será la voz de Dios en ti. Y entonces podrás vivir cada día con la certeza de que estás siendo guiado, no por la emoción, no por la lógica humana, sino por el Dios eterno que ha decidido hablarte en el lenguaje más íntimo de todos, tus propios pensamientos. 4. ¿Cómo mantener una mente abierta a la voz de Dios en todo momento? Mantener la mente abierta a la voz de Dios no es un acto puntual, sino un estado espiritual constante. No se trata solo de momentos de oración profunda, ni de instantes excepcionales de comunión, sino de vivir con una disposición interior que le diga al Señor: habla, que tu siervo escucha, en cualquier hora, lugar o situación. Porque Dios no reserva su voz solo para los retiros, los altares o los templos. Él quiere hablarnos mientras conducimos, mientras trabajamos, mientras caminamos, o incluso mientras estamos en medio de un conflicto emocional. Pero esa apertura continua requiere conciencia, rendición y un estilo de vida que no se limite a lo sagrado como algo ocasional, sino que lo incorpore como algo esencial. Una mente abierta a la voz de Dios es, ante todo, una mente humilde. Porque la soberbia cierra los oídos espirituales. Cuando una persona cree que ya lo sabe todo, que no necesita consejo, que no requiere corrección, comienza a vivir en un aislamiento mental que se vuelve impenetrable incluso para el Espíritu Santo. Dios no grita para ser escuchado. Él susurra a quienes están dispuestos a ser enseñados. Por eso, una de las oraciones más poderosas que podemos hacer cada día es: Señor, si estoy equivocado, muéstramelo. Si estoy ciego en algo, ábreme los ojos. Si estoy endurecido, ablanda mi mente. Esa es la clase de apertura que el cielo honra. Otra característica de una mente abierta a Dios es la flexibilidad espiritual. Porque muchas veces Dios interrumpe nuestras agendas, cuestiona nuestras prioridades y nos invita a cambiar de rumbo. Si estás demasiado aferrado a tu propio plan, es probable que ignores la voz que te dice: detente, espera o gira a la derecha. Recuerda que Abraham tuvo que dejar su tierra sin saber a dónde iba. Moisés tuvo que regresar al lugar que más temía. Pablo tuvo que cambiar de dirección cuando el Espíritu le prohibió predicar en ciertos lugares. Y todos ellos supieron obedecer, porque tenían una mente abierta, no condicionada por sus propias expectativas, sino rendida a la voluntad del Padre. La rutina espiritual también juega un papel fundamental. No puedes esperar tener una mente sensible a Dios si no estás alimentando tu espíritu con regularidad. Leer la palabra, orar, adorar, congregarte, buscar momentos de reflexión. Todo esto actúa como un mantenimiento diario que limpia, enfoca y alinea tu mente. Porque en un mundo lleno de voces, de opiniones y de confusión, necesitas volver cada día a la fuente. No para buscar una emoción momentánea, sino para restaurar tu enfoque. Como decía el salmista: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Salmo 43:10. Esa guía no es eventual, es diaria, y solo se recibe si la mente está afinada. Hay momentos en los que Dios hablará a tu mente de manera inesperada.
En medio de una conversación común, de una canción, de una imagen, de un recuerdo o incluso de un pensamiento fugaz que parece no tener importancia. Pero si tu mente está abierta, podrás reconocer la voz dentro del mensaje. El Espíritu Santo tiene una creatividad infinita para comunicarse. Puede usar un niño, una noticia, una palabra que leíste hace años. Lo importante no es el canal, sino la disposición. Cuando estás atento, cuando vives con la conciencia de que Dios puede hablar en cualquier momento, tu mente se convierte en un terreno fértil para las revelaciones más profundas. Sin embargo, mantener la mente abierta también implica aprender a filtrar. Porque estar abiertos no significa ser ingenuos. No todo pensamiento que se cruza en tu mente es una revelación divina. Por eso, necesitas vivir con una alerta espiritual que discierna, que contraste, que filtre. Esa combinación entre apertura y discernimiento es la que te permite estar receptivo sin ser vulnerable. Abierto a lo que Dios quiere decir, pero no a todo lo que el mundo o tu carne quieren imponer. Es como una puerta que tiene bisagra para abrirse, pero también cerradura para proteger lo sagrado. Otro componente esencial de esta apertura continua es la obediencia inmediata. Muchos pierden sensibilidad a la voz de Dios porque escuchan pero no obedecen. El Espíritu habla, pero si ignoras sus impulsos una y otra vez, tu mente se endurece. No porque Dios se canse de hablarte, sino porque tú te acostumbras a desobedecer. La mente abierta a la voz de Dios es aquella que responde con prontitud, que no razona hasta el cansancio, que no negocia con la convicción, que dice, si esto viene de ti, lo haré. Esa disposición de obedecer incluso cuando no lo entiendes todo, mantiene tu oído espiritual afinado. Además, una mente abierta a Dios es una mente sin temor. El miedo cierra, paraliza, bloquea. Muchos no escuchan a Dios porque temen lo que Él pueda decir. Tienen miedo de ser corregidos, de tener que soltar algo, de tener que pedir perdón, de ser enviados a lo desconocido. Pero donde hay miedo, el espíritu no fluye con libertad. Por eso, es vital cultivar una mente valiente, que confía en que la voz de Dios no viene para destruirte, sino para formarte. Que comprende que incluso las palabras duras del Padre son para bien. Que no huye del llamado, sino que dice, Señor, aunque no entienda, estoy dispuesto. Esa valentía espiritual abre tu mente al cielo, y nunca olvides que Dios también usa el silencio como parte de su lenguaje. A veces, la ausencia de respuesta no significa que Dios no te escuche, sino que ya te habló, y estás ignorando lo que te dijo antes. Otras veces, el silencio es un llamado a profundizar, a buscar más allá de lo superficial, a desarrollar madurez. Una mente abierta a la voz de Dios no se desespera por una palabra inmediata, sino que descansa en el carácter de aquel que habla a su tiempo. Esa mente no exige señales, cultiva la paciencia. No exige explicaciones, cultiva la fe. La renovación constante también es clave. No basta con haber escuchado a Dios hace un año, un mes o una semana. Necesitas una mente renovada cada día. Porque los pensamientos del ayer no siempre aplican al hoy. Lo que fue dirección ayer puede no serlo ahora, y lo que ayer no entendías, hoy puede cobrar sentido. Esa es la dinámica de una relación viva con el Espíritu Santo. Estar en movimiento, en crecimiento, en actualización. Como el maná que caía cada mañana, la palabra de Dios para tu vida también se renueva. Y si tu mente no está abierta, puedes quedarte aferrado a instrucciones antiguas, cuando Dios ya está hablándote una nueva dirección. Por último, mantener una mente abierta a Dios es también una forma de adoración. No es solo un ejercicio mental, es un acto de rendición.
Es decirle al Señor, no quiero vivir en mis propios pensamientos, quiero pensar como tú, quiero ver como tú, quiero decidir como tú. Esa oración constante no solo te mantiene conectado, te transforma. Porque no hay mayor honra que permitir que el Creador piense dentro de su criatura, que el Dios eterno habite no solo en tu espíritu, sino también en tu mente. Y cuando llegas a ese punto, amado hermano, cada pensamiento deja de ser una idea más y comienza a convertirse en un lugar de encuentro con Dios. La mente ya no es un campo de batalla perdido, sino un altar encendido. Y allí, en lo secreto, en lo silencioso, en lo cotidiano, el Espíritu de Dios sigue hablando. No con gritos, sino con convicciones, no con fantasía, sino con verdad, no con religiosidad, sino con amor, porque el que vive con una mente abierta a Dios vive listo para ser guiado, transformado y usado en todo momento. Y cuando decidimos vivir con una mente abierta a la voz de Dios en todo momento, comprendemos que el Señor no solo desea intervenir en los grandes asuntos de la vida, sino que anhela caminar con nosotros también en lo cotidiano. Su voz no está reservada para las crisis, las decisiones trascendentales o los momentos de mayor espiritualidad. Él quiere hablarte cuando estás comprando en el mercado, cuando estás resolviendo un conflicto familiar, cuando estás decidiendo qué hacer con tu tiempo libre. Porque una mente abierta a Dios no segmenta la vida entre lo espiritual y lo secular. Para el creyente que ha entrenado su oído interno, todo momento es una oportunidad para escuchar al Espíritu Santo. Es aquí donde se rompe el mito de que Dios solo habla en los altares, en los momentos de adoración intensa o en los espacios más solemnes. Aunque sin duda Él se manifiesta con poder en esos lugares, no está limitado a ellos. Su deseo es que lo experimentemos como un Dios cercano, íntimo, presente, involucrado en cada pensamiento que produce fruto de vida. Pero para eso es necesario cambiar nuestra mentalidad religiosa. Dejar de esperar que Dios nos hable como si fuera una experiencia sobrenatural, ajena a la rutina, y empezar a entender que su Espíritu está dispuesto a susurrarnos dirección incluso en medio del cansancio, del tráfico, del silencio o del desánimo. Una mente abierta a Dios, por tanto, es una mente que ha sido enseñada a descansar, porque en el descanso hay espacio para que lo eterno tenga voz. La agitación interna apaga la claridad espiritual. Vivir corriendo, respondiendo a todo, sobreviviendo con 1000 pensamientos al mismo tiempo, cierra las puertas de la percepción divina. Pero cuando el corazón encuentra reposo, no necesariamente externo sino interno, se crea un ambiente propicio para que Dios pueda hablar, no con presiones, sino con profundidad. No con apuros, sino con propósito. Por eso muchos creyentes redescubren la voz de Dios en temporadas de quietud, en retiros de silencio, en momentos donde al apagar el mundo, el Espíritu comienza a iluminar los pensamientos desde adentro. Este tipo de apertura también requiere vigilancia continua. Jesús dijo, «Velad y orad», Mateo 26:41, y esa instrucción no era solo para momentos de tentación moral, también aplica al discernimiento mental. Velar es estar alerta, estar despierto espiritualmente, estar atento a lo que está sucediendo no solo afuera, sino dentro de uno mismo. Una mente abierta a Dios se mantiene en estado de vigilia. Examina los pensamientos que llegan, compara sus frutos, verifica sus motivaciones. Porque aunque Dios quiere hablarnos, el enemigo también quiere infiltrarse. Y si no estamos despiertos, podemos terminar obedeciendo pensamientos disfrazados que nos alejan del propósito divino. Por eso, la obediencia progresiva es una señal clara de una mente que está alineada con el cielo.
Una cosa es tener pensamientos buenos y otra es actuar según esos pensamientos. Muchos oyen, pocos obedecen. Pero el que ha abierto su mente a Dios con sinceridad, no solo se queda en la emoción de haber recibido una palabra, la pone por obra, aunque sea difícil, aunque no tenga todas las respuestas, aunque le cueste, porque sabe que obedecer a Dios es mejor que cualquier lógica humana. Y mientras más se obedece, más claro se vuelve el canal. Mientras más se responde a la voz de Dios, más fluida se vuelve la comunicación. También debemos comprender que una mente abierta a Dios es una mente que ha aprendido a soltar. A veces, la razón por la que no podemos escuchar al Señor es porque estamos aferrados a pensamientos antiguos, a ideas propias, a decisiones que ya hemos tomado en el corazón. Y cuando Dios intenta interrumpirnos con una dirección diferente, no lo permitimos. Preferimos defender nuestros planes que abrazar su voluntad. Pero una mente que ha sido verdaderamente rendida está dispuesta a soltar opiniones, a soltar métodos, a soltar resultados esperados, porque entiende que el pensamiento del Padre siempre será superior, más sabio, más completo. Y esa rendición se nota en los detalles, en cómo reaccionas cuando Dios te dice, espera, y tú querías correr, en cómo actúas cuando Él te dice, calla, y tú querías defenderte, en cómo decides cuando Él te pide da y tú querías guardar, en cómo confías cuando Él te dice camina y no ves el camino. En todos esos momentos, la mente que ha sido abierta a su voz responde con mansedumbre, no porque entienda todo, sino porque ha aprendido a confiar en la fuente del pensamiento que le guía. Otra señal vital de una mente abierta a Dios es el contentamiento. No una conformidad pasiva, sino una satisfacción interior profunda que nace de saber que estás en el centro de su voluntad. El que vive de pensamiento en pensamiento humano siempre está inquieto, buscando algo más, comparando, corriendo detrás de lo siguiente. Pero el que ha escuchado a Dios, aunque no tenga todo resuelto, vive con paz, porque sabe que el pensamiento de Dios sobre su vida es más poderoso que cualquier circunstancia. Y esa seguridad interior se traduce en serenidad, en gratitud, en una actitud de fe que no depende de lo externo para tener claridad interna. Y por último, pero no menos importante, una mente abierta a Dios es una mente renovada en la identidad. Porque cuando aprendes a escuchar a Dios dentro de ti, también comienzas a ver cómo Él piensa sobre ti. Descubres que no eres esclavo del pasado, que no estás definido por tus errores, que no estás solo ni abandonado. La voz de Dios en tu mente te recuerda quién eres en Cristo, amado, perdonado, escogido, útil, necesario. Y eso cambia todo. Porque cuando piensas como Dios piensa de ti, caminas con la frente en alto, no con orgullo, sino con propósito, no con miedo, sino con dirección, y esa convicción se convierte en tu escudo contra toda mentira que quiera invadir tu mente nuevamente. Amado hermano, cuando una mente ha sido verdaderamente abierta a la voz de Dios, el mundo interior se convierte en tierra santa. Ya no hay espacio para pensamientos que destruyen, para voces que acusan, para mentiras que confunden. Solo hay espacio para la dirección, el consuelo, la corrección y la sabiduría del Espíritu. Y vivir así es vivir con la mente de Cristo, funcionando en el día a día. Es experimentar cómo el cielo habla no solo en los grandes milagros, sino también en el susurro silencioso de cada pensamiento sembrado por el Espíritu en lo más profundo de tu alma. Y desde esa mente renovada, cada paso, cada decisión, cada pensamiento, se transforma en una oportunidad para caminar alineado con la perfecta voluntad de Dios. Porque cuando le permites al Espíritu Santo ocupar tu mente, tu vida entera comienza a caminar al ritmo del cielo. Has llegado hasta aquí,
Y eso no es poca cosa. En un mundo lleno de distracciones, de contenido fugaz, de mentes saturadas y de corazones divididos, muy pocos se detienen a buscar la voz de Dios con profundidad. Muy pocos están dispuestos a examinar su mente, a rendirla, a purificarla. Pero tú lo hiciste. Tú decidiste quedarte hasta el final, escuchar, reflexionar y dejar que esta palabra cale hondo en tu interior. Y eso habla de ti. Habla de un corazón que anhela más. De un espíritu que no se conforma con lo superficial, de una mente que, aunque ha sido atacada, todavía desea ser un santuario donde Dios pueda hablar libremente. Hoy quiero felicitarte por tu valentía espiritual, porque llegar hasta aquí no es un acto casual, es una señal de que el Espíritu Santo está obrando en ti, despertando un hambre que el mundo no puede saciar. Cada palabra que recibiste fue sembrada con un propósito. Y aunque ahora parezcan solo ideas o pensamientos inspiradores, si los guardas, si los meditas, si los aplicas, darán fruto. Porque el verdadero poder de este mensaje no está en lo que escuchaste, sino en lo que harás con ello. La transformación no llega solo por saber que Dios puede hablar a tu mente. Llega cuando decides abrirle la puerta y vivir cada día con la expectativa de escucharlo. Quiero invitarte a comentar una frase que identifique tu compromiso y tu testimonio después de este video. Escríbela con fe, con sinceridad, con convicción. La frase es: llegué hasta el final porque quiero que mi mente sea un lugar donde Dios siempre tenga la última palabra. Esa declaración no es solo un comentario, es una semilla que activa un cambio. Al escribirla, le estás diciendo al cielo y a ti mismo que no vas a permitir que las voces del mundo, del pasado o del enemigo gobiernen más tus pensamientos, que tu mente le pertenece al Señor, que vas a entrenarla, a cuidarla y a protegerla como el campo sagrado que es. Y si este mensaje tocó tu corazón, no te lo quedes, compártelo con alguien, envíalo a 3 personas que sabes que están luchando con confusión, con ansiedad, con falta de dirección. Porque así como esta palabra llegó a ti en el momento justo, también puede ser la voz de Dios que otra persona necesita. Nunca subestimes el poder de un simple gesto. Lo que para ti es solo un compartir, para otro puede ser el inicio de su restauración mental y espiritual. Sé un canal, sé un instrumento, sé parte de la obra que Dios está haciendo, pensamiento por pensamiento, vida por vida. Y si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. No como una obligación, sino como un acto de compromiso contigo mismo, porque este canal no es un lugar más en Internet, es un refugio para el alma, es una lámpara para el camino, es un espacio donde la voz de Dios encuentra eco en corazones sedientos como el tuyo. No dejes que el algoritmo decida si vuelves o no. Toma el control espiritual de lo que consumes y decide nutrir tu mente con contenido que edifica, que despierta, que confronta y que transforma. Si no te suscribes, corres el riesgo de volver al ruido, a la confusión, a una mente sin dirección. Pero si lo haces, estás eligiendo volver a esta fuente una y otra vez, hasta que tu mente se parezca cada vez más a la de Cristo. Recuerda esto. Tus pensamientos son el plano de tu vida. Todo lo que vives comenzó primero en tu mente. Por eso, si quieres una vida transformada, necesitas una mente renovada. No hay otro camino. Y esa renovación no se logra de golpe, sino paso a paso, pensamiento a pensamiento, rendición tras rendición. Hoy diste un paso más. Hoy abriste una puerta. Y te aseguro que si sigues caminando, si sigues buscando, si sigues entrenando tu mente para reconocer la voz de tu Padre, Él te hablará. No lo dudes, Él te hablará. Tal vez no cuando tú quieras, pero sí cuando lo necesites. Tal vez no como esperas,
pero sí con la claridad que solo Él puede dar. Y cuando lo escuches, sabrás que todo este esfuerzo valió la pena, así que no te detengas aquí. Vuelve. Repite este video si lo necesitas. Compártelo si crees que a alguien le puede cambiar la vida. Y mantente atento, porque a veces Dios usará incluso este canal para confirmarte decisiones, para consolarte en tus días oscuros, o para advertirte cuando estés a punto de tomar un camino equivocado. Cada palabra, cada enseñanza, cada reflexión es parte de ese proceso silencioso pero poderoso donde tu mente deja de ser campo de batalla y se convierte en altar. Te animo también a que alabes a Dios antes de cerrar este video. Tómate unos segundos para darle gracias, por hablarte, por buscarte, por no dejarte solo. No necesitas palabras elocuentes, solo un corazón sincero. Dile, gracias, Señor, por hablarme a través de mi mente. Ayúdame a pensar como tú. Esa oración simple es más poderosa que 1000 pensamientos humanos, porque cuando un hijo reconoce la voz del Padre, todo cambia. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.